Che, Gonza, antes de irte, un comentario y una pregunta, que es una de las tareas que teníamos para hoy. Después seguimos nosotros con lo nuestro y seguimos con tu otro compañero. ¿Eh? ¿O te iba a ir porque no trajiste eso, lo de haber hecho? No, 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 siempre. No, profe, digamos, usted hace referencia a lo de la Crónica 3, ¿no? Sí. Una pregunta con respuesta a la Crónica 3. Ujú. O No, sea, no, yo lo que por ahí a mí me llamó la atención, digamos, viéndola, no tanto general, sino ahora más una cuestión más particular, lo que ocurría en Estados Unidos con respecto al tema de la cuestión estatal, del tema de la deuda estatal. Y lo que me llamó la atención a mí fue ahí eh, em, cómo puede ser que un país como Estados Unidos haya, que las familias hayan sido afectadas, digamos, por la cuestión de o sea, porque después vino el tema de la deuda familiar, digamos, en complemento a eso. Entonces, lo que me llamó la atención fue eso, de que cómo puede ser que un país de Estados Unidos haya sido afectado en forma muy general en la cuestión estatal, digamos, en sus economías, ¿no? Eso es lo que por ahí me pregunto, como siendo Estados Unidos, digamos, una potencia, digamos, mundial, que bueno, con el tema que era en su momento fue, digamos, también el tema de la locomotora, de la demanda, digamos, y si bien fue adquiriendo deudas porque, bueno, consumía más de lo que producía, que como dice en la explicación, pero me llamó la atención y no logré, digamos, saber, digamos, o no logré comprender, no me entraba, digamos, no me cabía cómo mm, puede ser que Estados Unidos haya tenido ese problema, digamos. ujú. Bueno, ¿qué resumiste en un comentario y una pregunta? Las dos cosas. ¿Eh? ¿Sí? Gonza, ¿me escuchás? Está silenciado. Sí. Eh, bueno, hago referencia más tarde si terminamos el enfoque acá, pero tiene que ver un poco esto que dice Gonza con uno de los procesos que se vivió, que es que las grandes empresas transnacionales, los países centrales, comenzaron a buscar eh, inversión para recuperar rentabilidad con nuevas tecnologías en países que tenían muy bajo costo laboral, salarial. Y eso en parte generó problemas también de deslocalización industrial en Estados Unidos. Digo, muchas ciudades que se desmantelaron, que eran ciudades industriales, y llevaron los procesos industriales a otros lugares donde con el sueldo de un trabajador norteamericano pagaban los sueldos de 40 trabajadores, qué sé yo, de sudeste asiático, vietnamita. Entonces eso le daba mucho más ganancia a las empresas y no, las empresas no tienen problema, las empresas no tienen patria, tienen objetivos que ganar, ¿no es cierto? Por otro lado, para mantener el consumo igualmente se generó esto que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, medidas políticas artificiales, en el sentido de que eran paliativos que no se sostenían en el tiempo, como haber promovido las burbujas especulativas, como haber tenido más gasto público. Eso genera deuda, obviamente, en los que aumentan el consumo. Y quedan deudas que para las Sí. familias norteamericanas quedan con problemas. Ahora, a nivel de país no es problema el Estado porque el Estado emite dólares y los dólares le emiten todo el mundo. Entonces, mucho problema no es como una deuda de cualquier otro país del mundo que tiene que conseguir los dólares para pagarla. Estados Unidos no, Estados Unidos le manda la maquinita y imprime dólares. O sea, desde ese punto de vista no tiene tanto problema. El problema que tiene es el problema de competitividad y de la disputa estratégica, ¿no es cierto?, del control de la economía mundial y de los recursos con la República Popular China. Pero tienen que entender el proceso ustedes, ¿no es cierto? Porque está obviamente que es una superpotencia que está en retroceso frente al avance chino, en un final abierto, ¿no es cierto? De todas maneras, hay inversiones, hay capitales que tienen inversión en todos lados, entonces no están ligados al territorio, sino están ligados al mundo, ¿no es cierto? A la suerte del orden social mundial como tal. Bueno, sí, siguiendo un poco con nuestro desarrollo Yo que tengo una decíamos pregunta sí, a ver, Ariana. que va por ese lado.
A que en ver, el momento cuando vi el video, en esa época Estados Unidos era el país con mayor deuda. En ese momento eran 9 billones, el país más endeudado. ¿Y hoy sigue siendo así? sí, sí, pero desde el punto de vista, digamos, del endeudamiento del país, deber plata, en la medida que el resto de los países aceptan como moneda de pago universal el dólar, si ellos pueden emitir, no es un problema grave. No es un problema grave porque entregan dólares, ellos emiten. Ellos no entrarían en default, digamos. No, nunca. Ellos Claro. entregan papelito y a cambio de papelito el resto del mundo les está entregando mercadería, ¿no es cierto? Y por cada dólar que vos guardes en tu casa, ellos emiten otro. Y así vamos acumulando y Claro, acumulando. obviamente que el poder adquisitivo del dólar no es tanto, pero para ellos no hay problema. Igualmente sigue siendo. Ahora, cuando hay países que quieren usar otra moneda que vaya reemplazando al dólar, por ejemplo, hubo intentos de países que dijeron, bueno, nosotros somos exportadores de petróleo Ahí necesitan paz. y no pagan dólares. Y Ahí es cuando dólares está, quisieron poner el yen, ¿o no? No fue en y ese no, momento. y nos están pagando con dólares que se desvalorizan. Nosotros ahora queremos vender, pero queremos acumular en cobrar en euro, ¿sí? Por ejemplo. ¿Mm? O los intentos que hay también de negocios bilaterales con China y usar la moneda china. Pero fundamentalmente los problemas que hubo con algunos países petroleros fue que querían cobrar no en dólares. Un intento fue el de Libia, ¿sí? Libia es un país, digamos, muy atrasado, dictadura de Gaddafi, Gaddafi. Ujú. y estuvo apoyado por los países europeos y Estados Unidos durante mucho tiempo. Ahora, cuando Libia quiso vender petróleo pero cobrar en euro, se acabó el apoyo a Libia. Libia fue invadido, Gaddafi fue asesinado y, y siguió la misma órbita de Estados Unidos. ¿Mm? Obviamente que siempre hay justificativo, como cuando había que justificar la invasión a Irak por el petróleo, entonces inventaron que Irak tenía armas químicas. Obviamente era un invento absurdo, no se lo creía, bueno, la prensa sí, mucha gente que no tiene idea, lo creyó, pero no tenía armas químicas, después se lo dieron los mismos norteamericanos, ¿no es cierto?, el gobierno. Y si todavía estamos buscando las armas químicas, obvio, porque lo habían inventado ellos. Pero destrozaron una sociedad, la destruyeron. ¿Mm? Eh, digamos, hay intentos de poner otra moneda, pero mientras sigue esa moneda, obviamente que hay avances de China haciendo tratando de generar su propia región de intercambio con otras monedas, con la moneda de ellos. Eh, y bueno, son disputas territoriales, disputas con las empresas, con las corporaciones también. Esto es un final abierto, eso no se puede decir que pasa. Lo que sucede es que sea quien sea el que gane la disputa, tiene los mismos objetivos, quedarse con los recursos del planeta, porque esos países están usando mucho más recursos de lo que tienen en su propio territorio. Porque Estados Unidos puede cerrar la barrera a los inmigrantes, pero lo que no puede cerrar es el ingreso de bienes y de energía de afuera. Estados Unidos es un gran consumidor del resto del mundo, está depredando. Bueno, este es un problema grave para el mundo y para todos, ¿no es cierto?, que tenemos que prever. Pero yo lo que le decía era otra cosa, y vamos al ejercicio que les dije. ¿Cuánto sobrevivimos si de pronto acá decimos, para nada, la semana que viene ya no hay más combustible? ¿Mm? ¿Qué me dicen, chicos? Nadie, profe. ¿Eh? Que nadie sobreviviría porque, digamos, en base al combustible los transportes también están, digamos, en el sentido de llevar, O sea que digamos, no, el comercio se mueve no a través del vendría, motor también. no vendría transporte de afuera. Exactamente, no se Entonces, podría negociar, qué faltaría no se entonces? podría comercializar. ¿Qué faltaría? Faltaría Tiene más energía, como... faltaría energía, claramente. Pero Los ¿qué insumos. pesa? ¿Qué insumo, por ejemplo? Y La productos de comida. todo tipo, claro, Todo. Nada comestibles. más y nada menos, nada más y nada menos, no tenemos que Sí. comer, chicos. Claro. Porque el 90%, 95% de lo que consumimos no lo producimos acá en la ciudad, ni en los alrededores.
sino a cientos o miles de kilómetros. ¿Sí? ¿Qué otra cosa pasaría? Entonces uno dice, bueno, dentro de una semana ya no va a haber más comida. Pero ¿qué otra cosa? Y bueno, habría corte de luz también. No, directamente ah, sí, no iba a haber más energía. cotidianamente. Y No va a haber también más como un energía. estallido social, porque entran todos en una locura, No, entramos todos en al una no locura. haber más energía, Los ¿sí? hospitales, todo. Más que hospitales. Perderíamos los medios de comunicación también. Hay un bien que es indispensable para la vida, además del aire. Después del aire, ¿qué El otra agua. cosa es? El agua. ¿De dónde sacamos el agua para tomar? ¿De dónde sacamos? De río a través de bombas. Claro, hay todo un Sí, proceso. Se necesita sí, pero energía. necesita máquina y energía para moverla. Sí, sí. Nadie va a La soplar energía de para allá mover del agua esas del río. bombas y ahora ya nos estamos quedando sin Obvio, agua. se acabó. Pero teniendo, sin energía no hay nada, no hay posibilidades ni de agua siquiera. Entonces, como dice Ariana, ¿cuál sería la reacción de la sociedad? Se acabó la sociedad, chicos. Salimos a matar o morir porque no hay cosas, ya no está, no va a haber más nada. Eso es un colapso energético. Esas son situaciones de colapso cuando suceden en momentos acotados, pero en este caso ya nosotros marchamos hacia situaciones donde van a ser mucho más amplios los colapsos. Quizás no simultáneos, sino que va a haber países que van a tener más poder para acaparar recursos y otros no. Pero hay lugares donde ya hay posibilidad, digamos, imposibilidad de acceder a un montón de estos bienes, servicios, comida, Hay, agua, o lo que hay sea. países, profe, por ahí tal vez re propagandístico, pero por ejemplo en Venezuela hay cortes de energía constantemente. Pasó en el periodo especial también en Cuba. Sí, Pero no a la Cuba y escala que Venezuela, usted está diciendo. a ver, Cuba y Venezuela son casos, en todo caso, puede ser el caso de Cuba, más bien, más cercano, pero son casos que hoy por hoy están sucediendo porque hay una potencia que les cierra todos los grifos, es decir, que le está saboteando abiertamente para que no ingrese nadie en otro país. Si Estados Unidos, el resto de los países le hace lo mismo que hace Estados Unidos con otros países, Estados Unidos colapsa en 2 días, pues no tendría Y más por ejemplo, energía, y no tendría más alimento, y no tendría más insumos, no tendría más nada que saca del resto del mundo. Entonces, obvio que ahora, es una forma de ver qué sucedería, qué nos sucedería a nosotros. Porque pues, nosotros hemos destruido desde los años 70 en adelante nuestra capacidad productiva autónoma. Nos hemos ido alejando de nuestro potencial de producción diversa, porque tenemos potencialidades y capacidades para producir alimentos de muy variado tipo, energía también limpia, abundante, pero para eso hay que crear y generar las condiciones, los recursos, la infraestructura y preparar. Y lo que nosotros hemos hecho es el proceso inverso. A los productores lo hemos expulsado del campo con este modelo productivo de monoproducción en gran escala, utilizando máquinas, todo al revés de lo que nosotros deberíamos prepararnos. Hay algunas sociedades, y algunos, en todo caso, no a nivel de sociedades pues son muy pocas, pero sí a nivel de regiones y de ciudades, que están trabajando activamente para prepararse lo que van a ser seguramente los futuros colapsos. Entonces ya saben que tienen que producir todo lo máximo que puedan de alimento en la propia ciudad o en la zona cercana, porque saben que no van a poder acceder. ¿Ustedes saben a cuánto equivale la fuerza, la energía que tiene un litro de petróleo en términos de horas de trabajo humano? Un litro de petróleo equivale a 80 horas de trabajo humano intensivo. Trabajo humano medianamente calificado. Y el de nafta es mucho más, porque ya refinado, el poder la potencia energética. Entonces imagínense, 80 horas son 10 días laborables. O sea, un litro, en un litro se condensa 10 días de trabajo de una persona. Imagínense cuando nosotros nos transportamos en automóvil, si hacemos 100 kilómetros, gastamos 10 litros. Y si hacemos en un vehículo más pesado para transportar energía, se gasta mucho más. Bueno, no tener eso significa que nosotros necesitaríamos esa cantidad de personas nada más que para hacer ese trabajo. Es imposible, es absolutamente irreemplazable el potencial energético que tienen los combustibles fósiles. Entonces, de no tenerlo, no tenemos con qué mover máquinas, no tenemos con qué conseguir recursos. Entonces, esta es la cuestión que lamentablemente no se está debatiendo y que tiene que ser el eje de la preocupación y que sí, en algunos otros lugares sí, que dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos para producir, empezar a producir en lugares cercanos, producción de cercanía,
lo que nosotros vamos a necesitar sí o sí para sobrevivir. ¿Sí? Bueno, esto es un problema grave, que yo lo que le decía, esto tiene que ver con la crisis ambiental a nivel mundial, pero que obviamente no estamos al margen, no estamos al margen, sino que tenemos que, en lugar de seguir con este modelo de producción en gran escala y de destrucción de ambiente que tenemos, donde se expulsa productor agropecuario, no se recuperan más, donde se contaminan y se empobrecen los suelos fértiles, donde se contaminan los acuíferos, eso no se recupera más. Entonces, cuando necesitamos producir acá para nosotros mismos, eso no vamos a tener ni los productores con el saber, ni la capacidad productiva del suelo, ni los aguas para poder sobrevivir. Entonces, es una situación difícil que lamentablemente no se informa, no se analiza y las políticas van en sentido contrario. A esto me refiero cuando yo le decía que cuando bajemos a la realidad nacional y provincial, tenemos que contemplar esta situación. La situación de que de futuros colapsos energéticos, porque la energía va a ser cada vez más escasa y al ser más escasa va a quedar en los países muy poderosos o en los sectores dentro de cada país con poder. ¿Por qué? Bueno, porque hay minorías que se están preparando. Hay minorías que obviamente que están apelando a control del Estado, inversiones muy fuertes en control armamentístico, control de la sociedad, control tecnológico. ¿Por qué? Porque saben que los recursos son escasos y cada vez van a ser más escasos. Pero a su vez, como por estudios que inician estos mismos sectores, que son los responsables de esto, ¿no es cierto? Pero que saben que los recursos son escasos, empezaron a estudiarlos, como ya les decía, en la década del 70 del siglo pasado. Para ello, en lugar de atacar el problema, cambiando la modalidad de producir y de consumir, cambiando la forma irracional y demencial de gastar recursos, por otra forma más razonable de vida, en lugar de hacer eso, ellos creen que el problema está generado porque somos muchos en el mundo. ¿Sí? Para ellos el problema es la sobrepoblación. Entonces para ellos la solución no es cambiar el orden social para hacer un orden social más armonioso con los recursos y con la naturaleza, sino es eliminar gente. ¿Sí? Es lo que algún economista por ahí de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, Tomás Malthus, decía que al crecer mucho la población y no crecer la cantidad de recursos disponibles, iba a haber un equilibrio necesario por las muertes de la gente que sobraba a través de guerras, peste y hambruna. Hoy ya no es una cuestión, digamos, de la dinámica de, de, de la sociedad, sino que ya es una estrategia de los actores más concentrados. Y que lo estamos Una viviendo. estrategia deliberada, exactamente. Es una estrategia deliberada, con guerras, con peste y con hambruna. El responsable de Naciones Unidas por la alimentación y la alimentación y el sector agropecuario, hace ya como 4 o 5 años, daba una cifra que es espeluznante, yo creo que se lo había mencionado, ¿no es cierto? Cada día mueren en el mundo por problemas vinculados a la desnutrición, o sea, directa, hambre o enfermedades, alrededor de 100.000 personas. Cada día, cada 24 horas. ¿Sí? Entonces fíjense si no se está equilibrando con hambrunas, y se está equilibrando con guerras. Todos los días hay conflictos bélicos. Y se está equilibrando con pestes. Más allá de todo lo que diga el discurso oficial que nos quieren hacer creer que, bueno, estas pestes son pestes naturales, no son para nada naturales y son inventadas. Lo que tiene que ver con estrategias, ¿no? Control de la población. Entonces, estos son elementos que lo vemos a nivel mundial, pero después tenemos que analizarlo en cada país como qué respuesta da cada nación, qué respuesta dan las políticas y a nivel provincial y locales también, porque hay que actuar en todo nivel frente a esto. Y fundamentalmente también en el caso de ustedes, ¿cuál es el rol de la comunicación social? Si la comunicación social va a seguir puesta al servicio de ocultar esto, de legitimarlo y de promover ese rumbo suicida hacia el abismo, o si la comunicación social puede ayudar a generar toma de conciencia, sensibilizar a la sociedad, a informar adecuadamente para crear las condiciones para prepararnos para los colapsos, que es lo que necesitamos, una comunicación diferente. Otro elemento que está en juego que tiene que ver con el tema de los combustibles fósiles
que tiene que ver con el tema de la crisis ambiental, es el tema del calentamiento global, que si bien es cierto que ha tenido mucha difusión, que si bien es cierto que se logró, todos los años se hacen cumbres mundiales, a fines de año, noviembre, diciembre, en la cumbre de París del 2015 se logró un acuerdo importante, donde más de casi 200 países llegaron a la conclusión de que la temperatura media del planeta no tenía que superar el 1,5 grados por encima de lo que fue la vida del ser humano, y fundamentalmente el Homo sapiens, en los últimos miles de años, que permitió la vida nuestra en la Tierra, que no te quería superar en 1,5 grados más, porque no sabíamos si íbamos a poder seguir viviendo, y mucho menos para superar los 2 grados. ¿Por qué? Porque una vez que se superan esos 2 grados, pueden desencadenarse otros fenómenos en cadena, es decir, que se van potenciando y hacer que sea irreversible un aumento mucho más elevado y que haga imposible la vida en el planeta. Bueno, los informes del Comité de Expertos de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que agrupa a cientos y cientos de especialistas en el tema, que hacen estudios permanentes, están indicando que lamentablemente ya superamos barreras que son difíciles de volver, porque la cantidad de gases de efecto invernadero emitido ha generado una desproporción de esos gases en la atmósfera. Se mide por Y eso se partes, ve ¿sí? en el descongelamiento de los glaciares, todos los microorganismos que se están Totalmente. descongelando. Claro, pero fundamentalmente lo grave de esto es que eh, la emisión de gases de efecto invernadero se ha hecho de tal magnitud que se ha acumulado más gases de efecto invernadero de lo que normalmente se mantiene la temperatura agradable y media en el planeta posible para la vida. Entonces, al hacerse más compacta, eso se mide en partes por millón. Lo que fue hasta la revolución industrial en las partes por millón eran 280 partes por millón. ¿Sí? Cuando se empezó a emitir más y más gases de efecto invernadero, eso subió. Entonces decía que no debería pasar las 350 partes por millón, porque ahí ya estamos en el horno, como se dice, ¿no? Bueno, en los últimos años superó los 400 partes por millón y ahora estamos más de 415 partes por millón. ¿Qué significa esto? Estos ya son gases que ya se quedan acumulados por cientos de años. Es decir, que por más que frenemos la emisión, va a haber un aumento importante. ¿Cuánto ha aumentado ya la temperatura que no tenía que llegar a 1,5 grados más? 1 grado 1,1. Es decir, que estamos cerca del límite, digamos, de no retorno, porque no solamente el derretimiento de los glaciares, que a su vez va liberando lo que se llaman los metanos, gas metano que está atrapado debajo del hielo. Y en la medida que se libere gas metano es entre 25 y 30 veces más potente como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Entonces eso aceleraría muchísimo el calentamiento global, alimentaría el nivel del mar en varios metros, el fenómeno destructivo de la naturaleza, que ya empiezan a ser muy destructivos y muy habituales, ¿no es cierto? Grandes inundaciones, incendios, huracanes, tifones, etcétera, harían imposible cada vez más la vida del ser humano en el planeta. Por eso cuando yo le decía el otro día que desde que se formó el planeta y desde que empezó los primeros organismos vivos, 4.500 millones de años, y vivimos, no vivimos nosotros, porque no existíamos, ¿no es cierto? Pero el planeta vivió las 5 grandes extinciones masivas de especies. La quinta fue hace 66 millones de años. Y nosotros ahora estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies. Muy rápida, y están desapareciendo miles y miles de especies vegetales y animales, y nosotros desaparecemos con ello, por culpa nuestra. Por eso es que por ahí yo insisto siempre en esto que alguien señalaba, de que nosotros somos la primera generación en la humanidad que nos enfrentamos a la posibilidad de la desaparición de la humanidad. Y a la vez somos la última generación que puede hacer algo para evitarlo. Porque lo que no podamos hacer ahora ya no se puede hacer más, ya pasamos límites que no son de no retorno. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque si no todo lo otro es verso, todo lo otro es hablar de la superficialidad, hablar de cuestiones menores, entretenernos con pavadas, porque esa es la cultura de este sistema. Miremos para otro lado, miremos total. Mientras tanto, los negocios que se creen que siguen haciendo negocio, porque hay proyectos importantes de estos grandes sectores que dicen, bueno, la gente sobra en el planeta, sobramos 4.000 millones, digo sobramos porque nosotros no estamos entre lo que sobramos, ¿no? entre lo que deciden. Entonces hay planes para acabarlo.
Y hay planes de esa gente que está acá haciendo construcciones en la zona cercana al polo para sobrevivir en caso de que haya, que sea muy difícil la vida. Y otros locos delirantes que están invirtiendo en la posibilidad de ir a otro planeta, ¿no es cierto? Es una locura demencial, pero es la realidad que vivimos. Esto es lo que dice, esto es, digamos, fundamentos científicos, estos son los que dicen la información real, ¿no es cierto? Pero esto es lo que no es lo que dicen los medios de comunicación y desinformación, lamentablemente. Así que bueno, este es el marco que yo les quería señalar y sería bueno si ustedes me pueden decir rápidamente algo de lo que se les ocurre, ya sea porque trajeron algo, porque se les ocurre ahora sobre comentarios sobre algo de lo que hemos visto antes de entrar en la situación nacional a partir de la semana que viene. Comentario o Hola. pregunta, como habíamos dicho. Sí. No, mi comentario era sobre lo que ya estuvimos hablando del gran gasto en armamento y en defensa que hace Estados Unidos y cómo eso es legitimado culturalmente. Y la pregunta yo la había escrito en el comentario de YouTube, no sé si la alcanzaron a responder la clase pasada. Ah, bueno, ¿estuviste antes? Sí, me fui antes. Cuando hablamos del sistema jubilatorio. Sí. Sí, hice una referencia, sí, que en Estados Unidos tienen un sistema que donde no existe la jubilación estatal como acá, sino que el que quiere tener posibilidades de continuar una vida digna en los momentos donde ya no puede trabajar, tiene que hacer su propia inversión y su propia jubilación, para lo cual invierte en lo que se llama un fondo de pensión. Son empresas que se dedican a recibir eso como ahorro, tienen que invertirlo de manera que cuando la persona se jubile, le devuelve esa inversión en cuotas. O sea, como una jubilación privada. Claro, eso es lo que yo pregunté si era parecido a Claro, lo que sucedía en Argentina. parecido a lo que parcialmente se dio en Argentina. Lo que sucede ahí es que la gente invertía, ¿sí?, en su jubilación privada, y las empresas, los fondos de pensión administran comprando bienes, comprando acciones de otras empresas, comprando títulos públicos, que cuando hay grandes especulaciones, ese valor sube. Entonces, ¿qué pasa? El que aportó a ese fondo de jubilación cree que es rico porque aumentó muchísimo su inversión, su parte, ¿sí? Entonces deja de ahorrar tanto y consume mucho más porque tal es rico, se siente rico, eso se llama efecto riqueza. Ahora, ¿qué pasa? Cuando explota la burbuja, se quedó sin ahorro para cuando en el momento más necesario de su vida. Ujú. De eso nos salvamos nosotros porque todavía siguió el sistema jubilatorio, pero parcialmente se había privatizado en los años 90 con el gobierno justicialista y los mejores aportantes se fueron al sistema, digamos, de la FJP, que es un sistema corrupto, mafioso. Se enriquecen los bancos, que son los dueños de la FJP, pero los aportantes no iban a recibir nada. Las primeras, Claro. hubo muy pocos que llegaron a jubilarse por la FJP. Hoy es como si hoy cobraran 10.000 pesos y aportaban, no sé, fortuna. Es negocio para las empresas, como todo este sistema capitalista, ¿no? Pero eso era eso, Aus. Perfecto. ¿Algún otro Profe, comentario? ¿y Sí. esa FJP las puso Menem? ¿Fue en la época de él? Sí, yo normalmente uno sintetiza en una figura, ¿no es cierto? Dice Menem o Menem Cavallo, pero en realidad el sistema partidocrático avaló todo. Fue un partido político el que puso esto. Menem lo hizo con el apoyo siempre del Parlamento. Cuando entregaron YPF a las corporaciones y nuestra riqueza del subsuelo, se requirieron leyes. Cuando entregaron a la aerolínea argentina, del Estado, todas las empresas públicas por precio por 2 pesos, eran leyes. Eran leyes que eran aprobadas por todos los legisladores. Legisladores que después, en este siglo, se hicieron antimenemistas de salvar la responsabilidad, pero los mismos que estaban antes, haciendo después. Y nosotros hemos cometido tal vez el error comunicacional de que, bueno, eso fue Menem. En realidad fue un partido político apoyado por los otros partidos políticos. Es como cuando Macri gobernó con el apoyo de los partidos políticos, si no, no podía haber sancionado leyes que necesitaba mayoría. ¿Sí? Nada más que una aclaración, pero en ese sentido lo decía Pedro. ¿Qué
comentario y otras cosas sobre esto que hemos hablado de la situación mundial, el contexto dentro del cual vamos a empezar a analizar la Argentina. ¿Mm? ¿Qué otra pregunta o comentario, chicos? Lo que a mí me llamó más la atención en el video de la Crónica 3 fue el fragmento que leyeron del libro de Galeano, que me pareció que relacionaba y tenía que ver con lo que veníamos hablando en las anteriores crónicas, en los anteriores videos, en eso de que se concentraba los capitales y la riqueza en manos de unos pocos y, y que había una gran desigualdad. Eso me pareció que se relacionaba. Y también lo que me llamó la atención es, como veníamos diciendo, eso de que Estados Unidos era el productor y el que vende más armas. Mi pregunta sería, ¿por qué, si al ser el que produce y vende más armas, forma parte es el país que tiene más poder en la toma de decisiones del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas? Esa vendría a ser mi pregunta. Bien, Estefi. Está bien las reflexiones. Es cierto, esto muestra de que la realidad no existe un sistema, digamos, legislativo, una arquitectura jurídica internacional donde rija leyes justas, sino que rige la ley del más fuerte, del más poderoso. Como dicen algunos, la regla del oro. El que pone el oro pone la regla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la Nación Unida participa en todos los países del mundo, existe una jerarquía, existe lo que llama un Consejo de Seguridad que toma las decisiones estratégicas, y ahí hay algunos países que tienen un poder fundamental, son 7 u 8, los cuales 5 son los más poderosos y Estados Unidos más, que tiene lo que se dice derecho a veto. No se sanciona nada que no esté de acuerdo Estados Unidos. Entonces tiene poder absoluto y ahí impone las decisiones. Pero Estados Unidos dice, si vos te portás mal, puede invadirte, puede bombardearte. Y si vos te portás bien, que significa hacer lo mismo para adentro, pero entregarle todos los recursos, no hay problema. Pero esa es la realidad, cómo funciona el mundo en este orden social, ¿no es cierto? La comuna más poder impone las condiciones, por las armas, por la política, por la cultura, por consenso, por la fuerza. Ustedes vieron, no sé si recordás, en economía, si vos hiciste economía, vimos un autor que era Córdoba, cuando decía que existe a nivel mundial un determinado ordenamiento, que ese ordenamiento logra que se cumplan las funciones de producción, que es que cada país tiene un lugar para ocupar, las funciones de circulación, que garantizan de que se circule la producción, y las funciones de legitimación. O sea que hay un orden cultural que legitima que esto esté bien, que todos estemos convencidos que esto está bien y que está lindo. El que nos vendió el modo de vida americano como la mejor forma de vida, ¿no es cierto? Comprar, tirar, tener, uno es más y tiene. Y cuando las cosas por las buenas no funcionan, el sistema de legitimación, y lo dan a entender por las malas. Y si no aceptás entregar tus recursos, si no aceptás la forma que te quieren imponer, y bueno, vas a tener sanciones, como tienen países como Cuba, como tienen países como Venezuela. Entonces hay países que son dictaduras, que pueden tener sanciones de Estados Unidos, y hay países que son dictaduras más sangrientas, pero que le entregan recursos y no tienen problema. ¿Sí? Arabia Saudita es un país tremendo, ¿no es cierto? Donde hay una censura, donde hay una brutal sumisión de la mujer, bestial, ¿no es cierto? Pero bueno, pero nadie dice nada en los medios de comunicación. Ahora, si Afganistán expulsa a las tropas de Estados Unidos, entonces ahí de golpe aparece la preocupación por las mujeres afganas. Y por supuesto que es una situación tremenda, pero hay muchos otros lugares que son tremendas que Estados Unidos lo acepta. Entonces, esas son las reglas del juego internacional que tenemos que saber, porque algunos nos corren con el cuento, tenemos que ser confiables para los inversores extranjeros. ¿A dónde? ¿Qué inversor extranjero va a venir a desarrollarlo a nosotros? ¿Qué confianza? ¿Confianza de qué? ¿Para entregarles todo? Nosotros somos un país, deberemos ser, teóricamente somos un país soberano, pero los hechos somos por decisión propia sometido, y tenemos todos los recursos para ser soberanos e independientes. Pero bueno, para eso hay que trabajar también lo cultural. ¿Otro comentario, chicos?
sobre estos temas que hemos visto? Martín, ¿no podés hablar? ¿Prefiere expresarse literalmente? No. Ah, está censurado, Martín. ¿Quién te corta? Octavio, seguro que no te deja hablar. Octavio, yo le dije, no sea así, déjalo hablar a todo. Prenda cámara o micro. O sea, bueno, para los momentos de evaluación va a tener que mejorarlo, porque vamos a necesitar más interacción, ¿sabes? Todo, él y otros chicos, ¿no? ¿Algún otro comentario para hacer o pregunta? Los que no han participado. ¿Mm? Les reitero, chicos, que es importante que ustedes no solamente presenten las crónicas correctamente, y la participación es fundamental, porque es lo que nosotros consideramos para reemplazar esto por... Bien, Agus, está bien. Para reemplazar, digamos, la necesidad de la evaluación final individual, ¿no es cierto? En caso de que ustedes tengan más participación y que mejoren las crónicas, podremos considerar en algunos casos que no hacer esa evaluación para algunos, en la medida que mejoren, ¿no es cierto? Se lo vamos a ir diciendo. Pero es importante esto, que ustedes participen, que vean. ¿Hacemos el último corte? Bueno, el último hacemos muy breve, como para saber cómo seguimos y concluimos.